¿Cómo podemos protegernos frente a algo que no podemos percibir directamente? Muy fácil, con el conocimiento. Soy Fran Parejo, creador del canal Un Salto Cuántico, y voy a hablar en este programa de un tema que destaca por encima del resto cuando uno se mete en cuestiones de conocimiento límite o conocimiento ocultista o cuestiones de, como se le llama ahora, espiritualidad. El tema de los entes adjuntos, las entidades o los entes. En latín conforma la base del español. Ens entis significa existir, un ente, algo que existe. Vamos a hablar de los entes y de uno de los problemas que se vienen presentando durante años desde que abrí el canal y otros compañeros que hacen divulgación gnóstica. Las personas que vienen diciendo, por favor, tengo un bicho pegado, tengo un ente, quítame o ayúdame a quitarme el ente. Habla con tal persona para que me quite un ente. Quítame un bicho, quítame el ente. Pues bien, vamos a hablar qué son los entes, cómo detectarlos, qué no son los entes, lo que yo hago particularmente sin tener grandes capacidades extrasensoriales y por supuesto hablaremos del famoso quítame el bicho y cómo se quitan los bichos y los peligros que conlleva la operación de extracción de entes. De modo que si queréis aprender a protegeros de esta realidad que ciertamente existe, tiene entidad propia, quedaros conmigo y dentro vídeo. ¿Estás preparado para dar un salto cuántico? Bienvenidos al canal de Fran Parejo. Bien amigos, durante muchísimos años he hablado en mi divulgación de los famosos arcontes, de los entes adjuntos y con el tiempo una constante es que por muchos mensajes privados muchas personas hablan de que tienen un problema de algún tipo de parásito etérico o astral o de un ente que le está molestando, que lo tiene adjunto y que por favor que se lo quitemos. Quítame un bicho o conozco una persona cercana de mis amistades o de mi familia que tiene un bicho, quítale el bicho. ¿Cómo puedo contactar con alguien para que le quite un bicho? Pues bien, vamos a hablar de todo esto porque quitar un bicho no es cualquier cosa y no debe tomarse a la ligera y tiene sus peligros. Pero lo primero es ver qué son estos entes. Ens entis, que existe en latín. El paciente es el que espera. El indigente es el que pide, el complaciente es el que complace y el ente es algo que existe. Lamentablemente no podemos percibirlo desde nuestra fisicalidad 3D. Los ojos físicos no pueden percibirlos, pero sí podrían percibirlo los ojos del espíritu. Vamos a intentar hablar de la naturaleza de estos entes y cómo pueden ser detectados y las técnicas que existen de introspección para detectarlas. Hablaremos de todo esto, de cómo aprender a quitárnoslo nosotros mismos y por supuesto voy a intentar dar, no una cátedra, ¿no? Pero explicar todo lo que sé de forma resumida y condensada para que os ayudéis a vosotros mismos. Para que no estéis pensando que tiene que venir un hechicero o un brujo a quitarme un bicho, porque podéis aprender a intentar quitároslo por vosotros mismos en muchas de las ocasiones, ¿de acuerdo? Bien, en primer lugar, los entes, yo tengo un trabajo sobre entidades adjuntas, hay 4 tipos de ellos que podemos distinguir en cuanto a los parásitos etéricos formados por una sustancia vital o mental solamente, larvas astrales, que serían una sustancia que ciertamente tiene una capacidad etérica, pero también tiene una sustancia astral, una emoción y un pensamiento más complejo y unas estrategias, una entidad y una forma de comportarse en el mundo de la energía un pelín más sofisticada. Hay otro tipo de seres también que pueden operar, como son los alienígenas no físicos o no corpóreos o no visibles, ciertamente que también implantan a las personas. Esta categoría en principio, aunque existe, la trataremos otro día. Y por supuesto hay entidades de fuerza oscura, verdaderos super bichos, ¿vale? La película famosa del exorcista, el caso más paradigmático, que serían palabras mayores, a ver cómo se ha llegado a eso. Me voy a referir al tema de andar por casa. Las personas que me preguntan, ¿tengo un bicho pegado? Pues evidentemente todo el mundo, por las casas donde vive, por los sitios que frecuenta, por familiares que no tienen la vida sana,
No sabemos qué tipo de personas o de amigos frecuentan casas de cita, lugares de muy baja vibración, muy baja densidad, o lugares también con energía telúrica o cruces de línea con geopatías muy localizadas y que permiten un estado de debilidad y de anclaje de estos entes. Los bichos hacen su agosto con la energía humana y tenemos que conocerlos para defendernos de ellos. Pero en principio vamos a referirnos a los bichos que tienen todo el mundo y que yo, aunque procuro tener un gran estado de higiene energética, noto como muchas veces vuelven. Puede que la falta de descanso, las excesivas preocupaciones, mi propio trabajo me genera bastante estrés y preocupaciones y sobresaltos familiares, o la gente que vive en mi bloque puede tener cosas y pegarse un salto al piso de al lado que es el mío. No puedo saberlo, pero solo puedo estar prevenido. Vamos a hablar de estas larvas astrales, lo que son los fragmentos de fallecidos, ¿vale? No son la personalidad, no son el fantasma de tu tía que se te ha pegado a ti, ¿no? Es solamente un fragmento de su personalidad, o ciertos parásitos energéticos, ciertos entes que se pueden percibir también como insectos. Hay muchas formas de percibirlo. Para empezar, las formas que se pueden percibir con los ojos del espíritu abarca desde formas insectoides, formas de monstruos, de algunos tipos de, incluso un mono con dientes afilados, y formas muy grotescas, o también una sombra, un ser con capucha. Se percibe de muchas maneras. ¿Cómo se puede percibir esto? Bien, la forma un poco más normal es, los que no tengan capacidades extrasensoriales, es intentar ver las sensaciones o las pulsiones que salen de ti, ¿de acuerdo? Porque están relacionados con la ansiedad, con estados anímicos negativos y con los antojos. Me gustaría decir que hay personas que se dedican al análisis de entes y una de las formas que existiría de hacerlo es una introspección, ¿de acuerdo? Una visualización remota, una especie de percepción suprasensible que tenga el sanador y que vea que esa persona en su campo energético tiene una fluctuación y tiene un bicho alojado, como el que tiene un piojo, ¿de acuerdo? Como el que tiene un piojo en el cuero cabelludo, o como el que tiene una garrapata pegada a un reno. Pues básicamente esos seres, esos entes, se instalan en nuestros cuerpos energéticos. Van desde sombra, forma humana, monstruos y formas muy grotescas. Pero lo importante es que la percepción extrasensorial que se pueda tener por el sanador simplemente describe el vehículo físico de una conciencia parasitaria que ocupa tu cuerpo energético. Es una relación en el mundo de la energía de parasitosis. Hay 3 formas de relacionarse las entidades a todos los niveles, incluso a escala hiperdimensional. De manera mutualista, de manera que los dos se benefician. Comensalista, de manera que uno ni se beneficia ni se perjudica y otro se beneficia. Y el parásito, cuando hay un anfitrión que da lugar o que aloja al parásito y se perjudica, mientras que el parásito exclusivamente se beneficia. Relaciones de parasitismo, comensalismo y mutualismo. Bien, la característica fundamental de los entes, y es el problema que tenemos, es que agotan la energía vital de las personas. Las personas tienen un cuerpo físico, un cuerpo etérico, un cuerpo astral o emocional, y luego tiene una esencia, un espíritu con mayúsculas, que es una verdadera esencia humana, una chispa vital. Por supuesto, se discute que hay personas que parecen no tenerla, o la tienen desactivada, o se lo han desplazado, y hay una entidad de fuerza oscura que lo está ocupando. Pero me estoy refiriendo, en serio, no vamos a ocuparnos de los casos más extremos, vamos a ocuparnos del día a día. Porque en el día a día todo el mundo, por muy consciente que sea, lo puede coger un ente donde sea, o por estar despreocupado y estar cansado, por darle abrazo a un familiar que quieres mucho y que ha consumido sustancias, o ha metido por sus venas algo que no debía hacerlo, ¿vale? Está en un estado de debilidad y tiene muchos, o también acude mucho a la iglesia, a pedir. También hay otra forma de colocarte ente. Entonces, hay muchísimos tipos de entes, ¿vale? Ya he dicho que hay 4 tipos básicos: parásitos etéricos, las larvas astrales, alienígenas sin cuerpo y entidades de fuerza oscura, o lo que empieza por D, daimonis, ¿vale? De estas 2 últimas categorías no voy a hacer mención, aunque alguno de vosotros podrá decir que existen también, elementales, que serían una fuerza, unos seres que existen en la naturaleza y que cumplen funciones vitales de la propia mecánica o dinámica
energética del campo o de la naturaleza hacen sus funciones, y a veces si te colocas en donde ellos están, pues te darán por saco o intentarán molestarte, que te vayas del sitio, etcétera, ¿no? Es conocido en literatura gaélica o en Irlanda, se decía, ¿no? Cuando yo he estado allí, en esa casa hay duendes, ¿vale? Y las personas que han vivido allí ven duendes o allí hay duendes y no les gusta que estés allí. Bien, pueden molestar, pero a un nivel de sociedad como la que vivimos actualmente, hay entidades que tiene la gente junta y que se manifiestan en una pérdida de energía vital, una fatiga crónica y también antojos. Como decía, se pueden ver con una capacidad suprasensible de un sanador, pero con un adecuado estado de relajación, que no necesariamente hipnosis directa. Y mucha gente se ha puesto a hacer hipnosis y a liar la parda con los famosos vídeos de YouTube que conocemos de hipnosis, y claro, la gente cuenta de todo, hablan las entidades, y las entidades también hablan lo que quieren, confundiendo al investigador. Pero sin entrar en hipnosis, las personas con un grado de discernimiento adecuado que se quieran sanar podrían empezar a percibir a través del ajna todo su circuito energético y empezar a ver que algunas de las actitudes, sentimientos, emociones o antojos que quieren no proceden de sí mismos, sino de una alteración energética que acaba vislumbrando como un genuino ente con entidad propia, con pensamiento propio, que le condiciona su vida y su conducta, sus alimentos y sus emociones. Hay un tipo de ente que es el introyecto. Yo hablo mucho de él. Por ejemplo, mi padre ha dejado de fumar últimamente y yo le pregunto abiertamente, mi padre es psicólogo, ¿qué pasa? ¿Qué te dice el introyecto? Que te fume un pitillo, ¿verdad? El introyecto sería una persona, una subrutina, una subpersonalidad que tú tienes, que es la de fumar compulsivamente todos los días. Un cigarro, el hábito del cigarro. Ahora voy para allá, para acá, me fumo un cigarro en el balcón para relajarme el cigarro. Yo no quiero hablar he dicho mi padre porque es psicólogo y hablo abiertamente de qué te dice el introyecto, ¿vale? Yo también intento detectar mis introyectos, cómo me hacen sentirme nervioso o preocupado, cómo quiere que al llegar a mi casa me fume un pitillito, es el momento, llevas todo el día trabajando, te lo mereces, ¿vale? Esos pensamientos, ¿vale? Es un ente, lo cual no quiere decir que sea un ser sombra encapuchado con los ojos colorados, ni la monja de la película La Monja que está ahí, fúmate un pitillo. No. Es una entidad que está ahí y que has podido crearla tú con el paso del tiempo, o se te ha podido pegar. En cualquier caso es irrelevante en ese caso el origen. El caso es que tienes instalada esa pulsión. Hay una cuestión que es que no se le puede echar la culpa a los entes. Si tú empezaste a fumar voluntariamente, ¿vale? O a consumir cualquier tipo de sustancia, puede que partiera de ti el gusto, ¿vale? Pero muchas veces viene determinado por los entes. No voy a hablar de ninguna sustancia en particular, todo el mundo conoce las drogas recreativas, conoce el alcohol, no las estoy promocionando en absoluto, normalmente vienen promocionadas por entes adjuntos, ¿vale? Especialmente en el caso de los fragmentos astrales, estamos hablando de los cuerpos o las capas emocionales de una persona que falleció, su espíritu con mayúscula o su verdadero ser trascendió y ciertas capas emocionales etéricas no desaparecieron de esta realidad teniendo entidad propia, con lo cual están aquí sin poder interactuar con los demás. Y para poder sentirse vivo, necesita clavar los tentáculos etéricos en un anfitrión. Y, por ejemplo, para sentir el gusto de beber vino, intentará conectar los circuitos o su cable energético en el huésped, ¿vale? En sus circuitos etéricos y emocionales para sentir parte del gustirrinín de tomarte una copa de vino. Por lo tanto, ciertos garitos de copas, bares clásicos con solera, normalmente tendrán este tipo de entes. Bien, aunque se podría ahondar mucho más la naturaleza de estos seres, lo interesante es que los antojos es una forma de identificarlos. No quiere decir que cada vez que uno tenga un antojo tenga que preocuparse por si está parasitado. Me he dado cuenta que precisamente la conciencia oscura, los que no quieren que evolucionemos en conocimiento y en conciencia, hacen que te preocupes en demasía por un asunto. Por ejemplo, cuando se hizo divulgación en su día exponiendo el sistema de logias masónico internacional,
pues hubo divulgadores que se pusieron como a burlarse explicando que todo, que hasta la canción de los payasos de la tele tiene una connotación masónica, con lo cual es una estupidez como la copa de un pino, y llevar al paroxismo del absurdo y el extremismo el preocuparse obsesionadamente de una cuestión. De hecho, si os preocupáis obsesionadamente por los entes, os sintonizáis en vuestra frecuencia. Lo que se trata es de alcanzar una homeostasis energética. En tal caso, los antojos pueden ser de diversa naturaleza. Hay entes que quieren que comas azúcar, o tomate ketchup o comida chatarra, mientras que a otros les gusta más el vino, el alcohol y la carne roja. Yo sí he pillado alguno que otro y tal, son de estos últimos, ¿no? Porque la verdad que me gusta, la disfruto y mi cuerpo, mi sangre me pide de vez en cuando carne, aunque yo personalmente como de todo. Lo cual no quiere decir que no vamos a entrar en temas de veganismo, ¿no? Pero la cuestión es que es una forma de identificarlo. Se dice que cuando un ente consigue el propósito del antojo, se vuelve más fuerte. Esto lo puede ver el propio observador. Dentro de las terapias de sanación de entes, no solamente está el sanador que tiene con su percepción suprasensible la capacidad de ver un ente adjunto como fluctuación energética dentro del espectro energético del paciente o del cliente. La fase 2 está por intentar que a través del ajna o el tercer ojo y la visión de profundidad, la propia persona sea capaz de percibir que tiene un ente adjunto. Por eso, el problema de quítame un bicho no se puede solucionar muchas veces o no se debe solucionar con brujos, sino tú analizándote y estudiando esta herramienta de autoayuda frente a los entes adjuntos. La cuestión es que muchas veces está muy enraizado y lleva muchos años con nosotros y lleva mucho tiempo el intentar ver la extracción, pero la fase 2 implica que durante semanas una persona podría pararse a pensar que cada vez que fuma o tiene un antojo o consume azúcar u otra cosa, eso le ha venido con una pulsión que no procede de él. Y en esta fase de observación de semanas, dentro de lo que es una terapia de extracción de entes, podrías darte cuenta que durante toda tu vida o en los últimos meses o años has estado condicionado en tu comportamiento por este ente. Ya digo que el antojo puede ser de comida chatarra, azúcar especialmente, o todo lo que viene mal y que te genera desarmonía. Ya he explicado en ocasiones que en este mundo la entropía es la medida del desorden y el orden y el desorden también está en tu cuerpo físico y energético. Cuanto más comida basura chatarra comas, más gordo, más grasa, menos te puedes mover, menos conciencia y tienes más capacidad de que entes adjuntos se te adhieran porque comen de esa desarmonía energética en términos energéticos. Como digo, si tú cedes a ese antojo o impulso, el ente se pone más fuerte y adquiere más capacidad de dominio, aunque normalmente se relajará haciendo, ya ha comido y luego volverá a la carga. Creo que muchas personas ciclotímicas que se cabrean periódicamente cada semana, todo el mundo tiene un familiar o esto, es que siempre se cabrea por nada cada X. Creo que otro tipo de entes se alimentan de emociones intensas, ¿vale? Muchas personas hablan de la energía, si yo me divierto mucho con mi energía y tal. Se trata de energías emocionales intensas, pero evidentemente este mundo está hecho para disfrutar. Por tanto, tenemos que aprender a disfrutar de este mundo y liberarte en su momento de los entes adjuntos y que no dominen tu vida, ¿de acuerdo? Porque irte a vivir al monte como una zeta, a ver pasar la vida por delante de los ojos, creo que tampoco es el objetivo, ¿no? Hay un camino intermedio que es aprender a detectar esto y sanarlo, ¿eh? Bien. Fijaros bien cómo son los entes que podrían disfrutar intentando hacer que fumas y tú no quieres, ¿vale? Entonces, disfrutaría tanto de la emoción intensa de privarte de fumar porque quieres fumar y tienes el mono, como de haber fumado y que tengas cargo de conciencia o remordimientos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos convenir con esto? Si te lo fumas, disfrútalo, ¿vale? Y luego ya te vas a correr, sanarás y ya haces acto de conciencia, ¿vale? Pero no tengas ese remordimiento por habértelo fumado. Perdónate a ti mismo y dice, bueno, mañana lo hago bien, ¿vale? Ya sé que este es el inicio del germen de muchas adicciones. Ya mañana me quito, lo estoy dejando, ¿no? Me estoy quitando. Pero bueno,
no vamos a hablar de adicciones extremas, vamos a hablar un poco del día a día, del día a día. Ya sabéis, tanto si cometes el pecado, ¿de acuerdo?, como si luego te arrepientes de haberlo hecho, esa energía emocional intensa también se hace, o también la puede consumir el ente de que se trate. Ya os digo que hay entes que tienen una sustancia astral y tienen unas emociones y tienen una naturaleza más compleja, su pensamiento, mientras que los parásitos etéricos per se simplemente es una energía vital que funciona de naturaleza automática y instala una subrutina dentro de tu comportamiento que cuando consigue lo que quiere se queda como en stand-by y repetirá el patrón de comportamiento a tu vuelta. Por ejemplo, en el caso, llego a mi casa, yo llevo por ejemplo sin fumarme un pitillo semanas, pero todavía cuando llego a mi casa a las 3 y pico de la tarde, de toda la mañana de trabajar del despacho con los nervios, noto de que fúmate un pitillo, así estás más tranquilito. Pero llevo semanas resistiendo ese impulso. Con lo cual, una forma de despojarte de estos entes es matándolos de hambre. Luego ocurre que hace falta una disciplina. Otro tipo de ente, que da vergüenza reconocerlo, pero todos lo habéis tenido en mayor o menor grado. Algunos están interesados por el sexo. No el amor, que es distinto, el sexo. Hay entidades que intentan, por ejemplo, que te toques, que te jales el ganso, como se dice los sudamericanos, que te toques tus partes nobles, chaca chaca, ya me entendéis, ¿vale? Que caigas en la masturbación. Y hay personas que han tenido problemas de entes que dicen que el ente se pone más fuerte cuando se quedan solos. Y cuando se quedan solos, tienen una pulsión a pues, quitarse los pantalones, bajarse y dar los calzoncillos o las bragas, y ya sabéis, ¿no? Y darse leña. Muchas veces esa pulsión desordenada, si ya no eres un adolescente, podría venir por un ente, ¿de acuerdo? Esa ninfomanía o esa cuestión podía venir, ese impulso, por un ente que necesita consumir de esa energía sexual e intentaría que tengas diversas parejas, con lo cual te puede generar un trastorno en tu vida, de ir engañando, de ir mintiendo y genera un trastorno, aparte de que, bueno, ya hablaremos de que acostarse con cualquiera por la calle pues puede tener una cuestión de trasvase de parásitos energéticos entre unas personas y otras, pero esto lo trataremos otro día. Los entes no pueden participar del mundo físico, pero sí de su carga vital y sus emociones intensas para seguir existiendo, para seguir teniendo entidad. Y lo que quieren es que incurras en particulares adicciones como es beber, sexo o drogas. También es posible que se enfoquen en emociones específicas como el dolor, la melancolía, el sufrimiento, el castigo, la culpabilidad, la violencia o también algo que a veces me afecta a mí, que es el autocompadecimiento, ¿vale? Yo intento detectar mis propios introyectos, intento detectar los propios entes del anclaje, ¿no? Mira lo que me ha pasado, mira esto y tal, mira lo que me han dicho, mira lo que me han hecho tal. Entonces, en vez de, bueno, te lo callas y ya está, y bueno, y dice lo que tienes que decir en su momento, ¿no? Hay una serie de emociones que vienen insufladas, la culpa, esto ha sido por mi culpa, la culpa le encanta, por mi culpa, por mi gran culpa. También hay entes que, por su naturaleza de su gestación o de su creación, quieren simplemente que alguien los cuida y los proteja para siempre. Hay casos, por ejemplo, de una mujer que tuvo gemelos, o hay personas que tenían un gemelo anidado en el útero de su madre y se perdió uno de ellos, uno de los mellizos, y la sustancia etérica, sin formar de la personalidad, de la sustancia astral y etérica, del que casi nace, se quedó pegada a los cuerpos energéticos del hermano, con lo cual tiene una subpersonalidad dentro del propio mellizo, pero nacido como único, ¿se entiende? Entonces, bueno, estamos hablando de entes que quieren seguir existiendo y algunos simplemente quieren estar calentitos chupando del huésped, como si fuera genuinamente una garrapata. Una garrapata se suele poner detrás de la oreja, donde no te la puedas ver ni siquiera en un espejo, o en una zona de cuero cabelludo que tú no te la puedas ver aquí detrás y puede agarrar, o se puede poner en la nalga, de forma que tampoco te la puedas ver girándote la cabeza. Entonces quieren quedarse calentitos en el cuerpo del huésped y apenas se mueven mucho. Por lo tanto, hay entes que no quieren que tengas otras parejas. Igual que hay entes que quieren la emoción intensa del sexo y te intentan tener una vida desajustada en lo que es en el aspecto sexual, otros intentan
que no tengas sexo porque parece darles miedo. Pero sobre todo ninguno de ellos quieren que tengas amor. No es lo mismo amor que sexo. No es lo mismo disfrutar del sexo con una persona amada que el sexo por el sexo, que es lo que parecen disfrutar estas criaturas, el sexo solamente en sí. Dicho lo cual, ¿cómo podemos distinguir antojos normales o apetencias normales de las provocadas por un ente? Esto exige un acto de discernimiento. ¿De dónde está viniendo este antojo? ¿De dónde me está viniendo esta pena? ¿De dónde me viene que yo me sienta mal de buena a primera cuando en realidad tengo para comer y tengo de todo? ¿De dónde viene esto? Pues bien, exige un acto de discernimiento porque las ansiedades o los caprichitos que te apetecen de buena a primera son fruto de una cierta espontaneidad del que carece el antojo del ente, que es una especie de arrebato y se puede percibir como una instalación foránea. No se puede explicar con palabras y tendréis que aprender a decidirlo por vosotros mismos. Hay veces que el ente está tan enraizado que dice, mira, voy a ceder y ya está, ¿no? Y coge y tal y hace lo que no tienes que hacer, te fuma el pitillo o te jinca la botella de vino o la cerveza que te generan barriga, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por el tema de los gases y del gluten, ¿no? Existe un acto de discernimiento importante, pero os digo que se puede hacer. Normalmente yo en lo personal, cuando me viene alguna emoción negativa y veo que se sostiene en el tiempo, lo puedo notar como una presión en el pecho o una presión en el plexo solar. Precisamente en las visualizaciones de intentar hacer el seguimiento del ente, una vez que el sanador dice que tienes un ente adjunto, se trata de que tú aprendieras a verlo porque vive contigo mucho tiempo y te ha condicionado la conducta mucho tiempo. Algunos se instalan en el plexo solar, otros se pueden instalar en la base, por ejemplo, del cráneo por atrás, ¿no? Y algunos se ven o se perciben en percepción suprasensible como un parásito o como un ácaro conventosa, se puede ver así. Otros se enganchan a los genitales, se pueden percibir de esa manera. ¿Por qué? Porque algunos se enganchan en el chakra raíz, otros se enganchan en el sacro, otros se enganchan en el plexo solar y van chupando energía de un destilado de una forma u otra según sea la naturaleza energética que creó al ente, por así decirlo, o su fuente de origen. Precisamente, los entes no les gusta ser detectados porque viven de su secreto. Igual que la garrapata se pone en la nalga, que es en el pliegue del culete, o aquí y tal, que es que aunque tenga un espejo, no podrías verte aunque te gires. Se ponen en sitios donde intentan no ser detectados ni siquiera por los sanadores y, por supuesto, intentan pasar desapercibidos una vez que cogen lo que quieren y, por supuesto, intentan camuflar sus apetencias repentinas como si fuera tu propia apetencia mental. ¿Se entiende? Son expertos en intentar convencerte de que eres tú el que quiere hacer eso realmente. ¿Cuántas cosas habéis hecho que no estabais internamente convencidos? Está claro que lo habrás disfrutado o no, pero si no dependía de ti y luego has tenido un remordimiento, a lo mejor no partió de ti, además está comiendo de ese remordimiento. ¿Se entiende? Bien. Esto nos lleva a que una forma de detectar a estos entes es otra cosa que les gusta mucho, que es la confusión. La confusión. Los entes intentan que te confunda. Como decía aquel poeta, la noche me confunde, ¿no? La noche me confunde. Por lo tanto, los entes favorecerán cualquier estrategia para causarte confusión, porque en un estado de quietud y de calma y de percepción real, podrías decir, esto no procede de mí, tengo una presión en el pecho que no se me quita. Noto una cosa aquí muy mala, muy rara. ¿Por qué tengo ansiedad si no me pasa nada? Y el ente sería detectado automáticamente. Por tanto, el ente desarrollará estrategias para animarte a comer comida chatarra, comida pesada, grandes cantidades de comida que te hagan una digestión pesada y que te nuble la percepción, o lugares o ambientes ruidosos. Por ejemplo, la feria o los famosos bares con la música, el jaleo, todo eso. Aparte de debilitarte la energía, todo el mundo lo sabe a esta altura,
aunque bueno, yo os lo digo, yo he sido cocinero antes que fraile, que no estoy dando lecciones de moral a nadie, pero ambientes ruidosos, con música y tal, pues ahí es imposible que tú te des cuenta si estás embichado. De hecho, lo más seguro, que bueno, que sea fácil que se te acople algo, ¿no? Y estos entes son expertos en camuflaje, intentan hacer pasar su pensamiento como si fuera el tuyo propio. Por lo tanto, las entidades son un veneno para lo que es la voluntad o tu fuerza de voluntad, intentando hacer que te rindas y que desistas. ¿Cómo juegan con nosotros? Pues si tú dudas, si fumarte o no un cigarro, ¿me lo fumo o no me lo fumo? Un momento de duda, dudar te genera una cierta debilidad energética que a ellos les da más fuerza. Por lo tanto, uno tiene que estar seguro de sí mismo. Y es verdad que si vais a hacer algo que tiene un impacto energético, hacerlo. Por ejemplo, igual que si gastas mucho dinero es porque lo tienes, ¿no? O te compras una cosa cara es porque has ahorrado dinero. Vale, pues bien, oye, voy a hacer esto y tal, me lo puedo permitir y tal, pues bien, en condiciones. Pero no hagas cosas que sabes que no puedes hacer. Si tú lo sabes, que eso no procede de ti, aunque lo haga todo el mundo, es la fecha, el cumpleaños de fulanito, es que me viene mal. Ellos son un veneno para la voluntad. La confusión y la falta de claridad, no mental, sino de nuestras percepciones sensibles y suprasensibles, sutiles, ¿vale? Quedan alteradas mediante la confusión, el jaleo, las comidas copiosas, azúcares. Hay entidades que condicionan al huésped ya no para tomar sustancias, sino, por ejemplo, para adquirir notoriedad pública. Por ejemplo, si hay un fragmento astral de una persona frustrada que dice, oye, yo debería haber hecho algo en la vida, haber sido cantante y tal, y se acopla a una persona que no tiene dotes de canto o no tiene interés en ser una persona famosa o conocida, pues se verá arrastrada a hacer cosas que realmente no le gustan, ¿vale? Es un poco raro, pero hay que ver, no todo el mundo quiere ser famoso. Eso es otra cosa que se ha instalado a través de los modernos programas de televisión, de que quiere ser una estrella. Bueno, todo el mundo quiere su minuto de gloria, ¿no? Pero eso de ser una estrella, quizás no todo el mundo va con su esencia, ¿no? Entonces, estas entidades sí, algunas les gustaría que hicieras cosas que ellos no pudieron hacer en vida, ¿no? Una parte de la personalidad frustrada. Eso sí, a veces se puede crear una extraña simbiosis entre el ente, entre la entidad y el parásito. No quiero decir el nombre, pero hay una persona que creemos que sí tenía algo y ella lo acabó reconociendo. Sí, es un ente de tal característica, reptil, y me da fuerza y poder. Hay personas que saben que lo tienen esa percepción suprasensible y hacen una especie de simbiosis porque le da una especie de bravura que ellos no han desarrollado naturalmente, con lo cual se generaría aquí una forma de simbiosis y le hacen sentirse bien. Sin embargo, ese ente siempre acabará ganando de alguna manera. Como digo, algunas entidades toman fuerza cuando el paciente o el anfitrión se queda solo. Estás con otras personas, pero cuando te quedas solo es cuando empiezan a actuar. Ahora estás solo, hazlo. Supongo que es porque cuando uno está solo, los pensamientos se confunden y sabe que es el momento en el que sí vas a hacer algún tipo de vicio en soledad. Como digo, existen entes que se perciben como insectos o forma grotesca, pero los insectos de hecho son formas bastante básicas dentro de lo que es la naturaleza. Tienen lo básico para moverse, lo mínimo, fino, ligero y un aguijón para chupar. No hace falta más. Y en definitiva, estos entes se alimentan de tu energía emocional. Algunos, por ejemplo, de la ira. En definitiva, hay entidades, ¿vale?, que las adquieres por estar donde no debes o porque te sintonizas con su onda y estás débil energéticamente, baja la defensa, y hay subrutinas de la personalidad, una serie de parásitos etéricos que tú has creado con tu vida y con tus pensamientos. Las subpersonalidades o introyectos aparecen de manera gradual en tu vida, mientras que los entes generan ¡boom!, una forma de comportarse, ¿de acuerdo? Generan un antojo o una pulsión repentina que no es fruto de un proceso gradual. Es una forma simplemente de distinguirlo, ¿de acuerdo? Como he dicho, se podría eventualmente dar el caso de que se adquiera un fragmento astral
de una chica, ¿vale? Y si se le pega a un chico, pues intentará que dirá, no, a mí me gustan los chicos, ¿vale? Porque el fragmento prueba a los chicos que a mí me gusta, por una influencia. No estoy diciendo, no me estoy metiendo con ningún colectivo, simplemente es una cuestión de causa-efecto que puntualmente se pueden dar en una persona, ¿no? Conozco algún caso que ha podido pasar de esa manera. Entonces, bueno, en este mundo está lleno de fragmentos astrales, entes, pensamientos, se ven muchas cosas en redes sociales y este conocimiento de su esencia debe, sobre todo, generar la capacidad en nosotros de saber ver cómo me puedo quitar esto. Estoy haciendo esto el día de que me he tirado 2 o 3 días con algo porque estaba en un estado de debilidad, de dormir poco durante varios días, y es que una de las desajustes que te puede crear el ente es intentar, aparte de la comida chatarra, que te acuestes un poco más tarde de la cuenta todos los días. Así caen las defensas y así puede manejarte un poco más. Ya os digo que creo que puedes aprender a quitártelo tú mismo. Para lo cual, para aprender a quitártelo tú mismo, deberías hacer introspección y si te ves mal, primero intentar dormir. Comer poco, ya sé que va a tener una sensación de hambre o de que quieres comer más o de que no lo estás haciendo lo correcto, pero hay que dormir adecuadamente. En mi caso concreto, pues bueno, voy a trabajar menos o me voy a pelar la tarde para mi propia estabilidad o sanidad. Y cuando estés fuerte, ¿vale? Saber identificar lo que te está pasando y sobre todo las respiraciones es una forma de aumentar la carga de energía. Poder respirar en condiciones. Y cuando tú notes esa presión en el pecho, por ejemplo, se dice que el abuso narcisista o la presión narcisista de otra persona sobre ti se nota en el pecho. Yo a veces la he sentido. Ayer notaba yo algo que no sabía identificar, pero lo tenía bastante alrededor. Y entonces a veces simplemente hago el decreto, ¿vale? De decir lo siguiente y creo que es bastante poderoso. Yo digo, sea cual sea, pero tienes que estar fuerte energéticamente. Si estás cansado, hecho una piltrafa o habiendo bebido, no va a funcionar, ¿vale? Tienes que decir un estado de lucidez tras respirar y sentir tu propia energía real. Cuando sientas tu energía real, sabes que hay una instalación foránea que está ahí intentando clavar los tentáculos y tienes que decir, sea cual sea el tipo de entidad que me está perturbando, ordeno inmediatamente que se despegue de mis cuerpos físicos y energéticos. Mi aura queda absolutamente limpia y restaurada. Así lo ordeno y lo decreto por el poder de mi alma. Mi voluntad y mi poder es más fuerte que el tuyo. Obedece, fuera, fuera, fuera. Si os sale bien, ¿vale? Si os sale bien, notaréis cómo, no os asustéis, algunos se habrá asustado al decir esto, notaréis como un escalofrío. Yo noto como un escalofrío y ciertamente os empezaréis a sentir mejor, porque de otra manera lo que puede ser que experimentéis pensamientos negativos como ira, frustración, impaciencia o autocompadecimiento, o mira lo que me ha pasado, mira lo que me han dicho, es que son tontos, que no se enteran. Esos pensamientos muy egoicos, ¿no? Que es lícito a veces tenerlo. Otra cuestión importante es que la energía negativa, ¿de acuerdo? Que tengáis, la entidad se puede alimentar de una energía negativa que tú hayas creado realmente por tu interacción con la vida. La energía negativa o esa emoción de haberte visto frustrado, que las cosas no han salido como han querido, el hecho de negarlas y ponerlas a un lado, se van a quedar estancadas y van a acabar manifestándose de forma más virulenta posteriormente. Por tanto, no pasa nada por expresarlas y hacer un proceso de introspección y no negarlas. Os lo digo porque creo que estar en un estado zen todo el rato, como si no pasara nada, en un estado de 5D floating, flotando todo el día en una nube de quinta dimensión, tendría el problema de que al final esa energía negativa queda estancada y de algún modo no te quitarías el problema, porque hay una combinación entre las energías negativas, la entidad parasitaria, que es una especie de insecto energético que no podemos ver y que se percibe con esa forma, en percepción suprasensible, y tú mismo. Como dije en cierta divulgación, los entes, si bien provocan cambios de conducta y ralentiza nuestro progreso espiritual, nosotros somos la causa de su entrada en nuestras vidas. El tema de los entes no hay que obsesionarse.
echarle la culpa a todo lo que te pasa en tu vida a los entes es algo que no es deseable y que yo quiero eliminar de mi divulgación. No es que haya caído en eso, pero yo tengo hecho el Tratado de Arconte, del que estoy muy orgulloso, y se puede pensar que la culpa de todo la tienen los arcontes, ¿no? Como decía la canción, la culpa de todo la tiene Yoko Ono y la culpa de todo la tienen los arcontes. Pues ciertamente el tema de que los arcontes tienen la culpa se debe a que desconocemos su naturaleza y su modus operandi. Ahora que conocemos esto, el conocimiento protege. Y ahora llegamos a la cuestión de que lo que no son los entes. Cuando alguien, por ejemplo, fallece, cerca de tu entorno, un fragmento de personalidad de tu tita, si era muy tacaña, puede que tú te sientas tacaño los próximos días y es un fragmento de su personalidad que te hace ser avaro y preocupado por el dinero. Niño, no gastes. Vamos a comer. No, yo no quiero ir a comer ese restaurante que vale 40 euros por cabeza. ¿No? Y tú ya, y a lo mejor no harás así, ¿no? Y te ha influido. Pero no se trata de que el espíritu de tu tía viva en ti. Eso es absurdo. Es un fragmento astral de la personalidad. El espíritu con mayúscula, el verdadero ser, ya trascendió. Y ahora vamos al tema de quítame un bicho, que tanto me dicen tantas personas. La cuestión es que quitar un bicho no es tan fácil. Quitar un ente no es tan fácil, amigos, porque el ente, cuando tú lo quieres extraer siendo un sanador, lo primero es que intentará pegarse a cualquier persona. Jugar a ser brujo puede causar que acabes súper embichado, igual que personas que conozco que se han dedicado a hacer hipnosis, ¿vale? Y han acabado con un montón de entidades adjuntas, ¿eh? En cualquier sesión, si una persona no tiene el conocimiento adecuado para quitar un bicho o un ente y lo consigue quitar fuera, se va a quedar en la habitación y el próximo paciente que venga a su consulta de sanador se le va a pegar al tío que venga luego, o sea, porque el ente va a quedar por ahí. Esto exige una técnica adecuada. Si tú te tienes que sacar una muela y hacer una operación, yo qué sé, de arreglar algo, de una cicatriz o de, no lo sé, cualquier intervención quirúrgica específica, ve a una persona que sepa hacerlo. Sería absurdo ir a un sanador para extraerte una muela que necesita un cierto instrumental, ¿no? Entonces, la cuestión de la extracción de entes no es ningún juego. Cuando la gente me lo pregunta, quítame un bicho, llama a no sé qué divulgador a ver si me puede ayudar. Nosotros damos divulgación de esta naturaleza para que tú te los quites. Entonces, los entes básicos, pensamientos que coges por ahí, duchándote adecuadamente, con una higiene energética, con una vida sana, los acabas detectando y tú puedes sacarlos de tu vida. Si algún día te equivocas, hoy no hemos trincado la botella de vino, bueno, mañana te vas a hacer deporte, te saneas y no vuelvas a caer. Hay un montón ahora de dietas desintoxicantes para quitártelas tú. El tema de jugar a ser brujo o sanador implica que le puedes hacer daño a la otra persona y hacértelo a ti mismo, porque si extraes parcialmente al ente con el poder de tu voluntad y sin el conocimiento adecuado de años y con un maestro, te vas a quedar tú con parte del ente o va a hacerle mucho daño a esa persona. Hay que pensar que hay entes o introyectos que llevan tan enraizados con esa persona tanto tiempo que es muy difícil. Es como si tú intentas quitarle un cacho de carne a una persona porque ya se le ha unido con la suya, ¿de acuerdo? Entonces, sacar algo es complejo a nivel energético cuando lo tienes muy enraizado. Os diré que en cierta ocasión a una persona que aprecio mucho, sabía que estaba mal por hacer lo que no debe, no voy a hablar ni de sustancia ni de ir a misa, pensarlo, ¿no? Pero abusar de un cierto rito, sé que estaba mal y sé que le estaba nublando el juicio lo que decía, y entonces fui a dar un abrazo y un beso muy gordo, muy grande, intentando como darle luz desde mi pecho. Bueno, pues esa persona en un sitio público empezó a fallarle el aire, como a darle una asfixia y se creó un numerito en el local que para mí se queda. Y todo fue por intentar dar luz para extraer un ente como dándole una ráfaga de luz. Por eso digo que hay personas que lo tienen muy enraizado y lo que tú crees que si juegas a ser sanador puede hacerle daño a esa persona, sacárselo a la mitad y quedarse mal. Y el ente desarrollar nuevas estrategias. Por lo tanto, cada vez que me dicen quítame un bicho, o hace poco una persona que no quiero decir el nombre, mi amigo G de Madrid, decía que hay una persona de mi familia que la vemos muy mal, creemos que tiene una gran parasitosis. Entonces, ciertamente esto es algo que nos vamos a enfrentar hoy día de muchas personas que tienen estos entes adjuntos porque tienen contrato de ir a rezar a misa
¿vale? A San Expedito. Hay personas que van a sitios que no deben, sitios de baja densidad, casas de citas, clubes de alterne, sótanos de tugurios para tomar copas, o están con gente con poca higiene y entonces están mal. Aparte de que no, quizás han introducido un producto que no puedo decir cuál es, por sus venas, que creen que les va a curar, pero que les debilita realmente los cuerpos energéticos y el genoma, ¿no? O el sistema inmune. No estoy diciendo ninguno, ¿vale? No estoy siendo explícito ni descriptivo. Hay miles de productos en el mercado que cada uno piense cuál es. Entonces mucha gente está mal. Hay personas que estamos subiendo en conciencia y otros están mal, porque cada vez están más cargados de entidades por su inconsciencia. Están en su proceso de evolución. Me gustaría decir que hay veces que el ente que tiene una persona que tú le quieres quitar y que te pide ayuda, realmente esa persona lo tiene porque es su proceso vital y debe tenerlo para aprender algo. Por ejemplo, yo os he contado que tenía una energía de autocompadecimiento o de frustración los 2 últimos días. Hace unos pocos meses fue de ira, pero este fue de autocompadecimiento, y de algún modo ese ente que al final, a fuerza de voluntad, estando bien en un momento de lucidez y de conexión con la fuente original, por así decirlo, ¿no? O con una conexión con tu ser, lo pude eliminar. Es cierto que me ha servido para detectar un patrón negativo del que no era consciente. Me he sentido mal, pero he podido adivinar algo de mi vida, ¿vale? Algún tipo de trauma o bloqueo del pasado, o de algo que me hizo daño en su día o que me ha hecho daño durante muchos años y que me ha creado una subrutina de personalidad que me viene mal en la vida adulta. He tenido algo malo para darme cuenta de algo y poder desbloquearlo. Por tanto, hay veces que tú te preocupas de una persona, un amigo que quieres desparasitarlo y esa persona pues sigue con su adicción porque está ahí, no ha llegado su momento de dejarlo. No me estoy alegrando, pero ya se dará cuenta por él mismo, necesita un acto de querer curarse. Lo más que puede dejar es abandonarlo, que se dé cuenta que en sus actos de adicción se encuentra la soledad. Ya saldrá cuando él pueda, ¿de acuerdo? Pero sacarlo por sacarlo tú a la fuerza, por creerte el mejor, no, porque está en su proceso, ¿vale? Lo malo sirve para el bien en un momento dado. Entonces, hay veces que se permite por el yo superior tener un ente porque te va a enseñar algo. Entonces tiene una función positiva. Pero, como digo, ponerte tú a extraer entes de buena primera no se debe de hacer porque tiene un coste. En segundo lugar, si alguien quiere meterse a esto, a sacar entes, habría que decir que es muy peligroso porque aunque lo saques, hay como un polvo astral y etérico que se te puede pegar. Y si hay personas en la habitación, niños o animales o plantas, también se le puede pegar. Por tanto, esto hay que hacerlo en lugares que no haya otros seres vivos y saber hacerlo adecuadamente. Sería justo no terminar el vídeo de cómo se hace, pero os voy a explicar cómo lo hacen los sanadores verdaderos. Evidentemente los mandan a la luz, pero el tema es detectar al ente. Un truco para evitar el polvo etérico es dejar una pieza de chocolate o de azúcar que le encanta a los entes, ¿vale? Azúcar o chocolate, y dárselo como ofrenda. ¿Esto cómo es como ofrenda? Una vez que lo tienes detectado, tú dejas el terrón de azúcar y te conectas psíquicamente con el ente diciendo, mira qué terrón de azúcar. Esto que parece absurdo, habéis visto muchas entidades en santería que les ponen cachaza, ron y ofrendas y galletas y magdalenas. ¿Por qué? Porque están consumiendo las entidades ese azúcar o ese alimento. Los efluvios no energéticos, pero lo están consumiendo. Igual que cuando salen pintitas en las frutas y tal, hay un ente cuando se pudren más rápido de la cuenta. También en casas con geopatía, que a su vez crean más entrada de ente. La cuestión es que si tú le pones un terrón de azúcar antes de la extracción como ofrenda al ente, te conectas psíquicamente, será más fácil que no deje el polvo. Y luego ese terrón de azúcar hay que no enterrarlo en tu huerto, porque si no te vas a comer las plantas que salgan, sino tirarlo si puedes pues a la corriente del río o tirarlo tirarlo a un río estaría bien, ¿no? Por ejemplo, intentar deshacerlo por un vórtex, como sería un sumidero. Bien, ¿cómo se quitan los entes? Hay que saber hacerlo en unas condiciones adecuadas, se necesita muchísimo entrenamiento y no os lo recomiendo que lo hagáis, pero los que saben hacerlo, lo que hacen es poner a esta persona que ya tiene una introspección de conocimiento del ente, tiene una voluntad de curarse. En siguiente lugar, lo que hace es abrir por el chakra corona una especie de portal hacia la luz, que sería la fuente básica original, donde a veces con o sin la asistencia de guías,
¿vale? Ahora diréis, ¿los guías son buenos o son malos? Evidentemente esos guías tienen una función sanadora, participan del mundo llevándose esos entes y si es un fragmento astral pueden disuadirlo de forma que desintegran sus puntos, de forma que no tenga entidad propia, o si son otro tipo de seres o de entes, intentan transmutarlos para que tengan su propio grado de evolución y sigan en un proceso gradual en el lugar que les corresponde dentro de un proceso energético que no es el de enquistamiento. Esos entes se han quedado en sus rutinas en Matrix sobreviviendo como parásitos, ¿vale? De forma que no aportan nada a los demás, no hay un intercambio y por tanto tienen que salir de la creación. Han estado un tiempo más de la cuenta, tienen su función en el orden mayor de las cosas, pueden servirte para mostrarle cuáles son tus debilidades porque te las potencian, pero de algún modo tienen que dejar de existir. Se manda hacia la luz donde son reconvertidos, transformados o son literalmente desechos o disueltos en ese mar de energía estacionario. A veces hay gente que dice que hay entidades que ayudan a esa operación y otros no, pero a través del chakra corona hay un puente de canal con la unidad o la divinidad y ahí hay que lanzarlo. Esta operación es más fácil decirla que hacerla, hay gente que sabe hacerla, pero digo que si se hace a media es un trastorno para todo y si se hace mal y el bicho se quita o no lo estrellas contra la luz, ¿vale? Se puede quedar fuera e intentará desesperadamente pegarse a alguien. Si ve la película del Exorcista, al final el padre Carras lo que hace es, por piedad, lo que intenta es que dice, quédate conmigo, lo saca a la niña y se le pega a él, ¿de acuerdo? No era el padre Carras, era, bueno, el cura del Exorcista al final, cuando saca a la niña se le pega a él. Por eso esto es muy peligroso, ¿vale? Es decir, sacar un bicho que tenga otra persona, que su yo superior lo ha consentido, que no tiene voluntad de curarse, y decirle vete, va a crear un trastorno. Y aparte, los entes, cuando son detectados y tú te diriges a él, vete, 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 lo que es que se va a, digamos, a enroscar más, se va a enrocar más, como si fuera el rey y la torre, ¿vale? Entonces, esto de quítame un bicho, que me dicen 1000 veces por privado, oye, tengo un problema, que tengo adjunto un reptiliano que me da problemas y tal, y ahora, ¿y yo qué quieres que le haga? ¿Sabes? Que esto es muy delicado, ¿ok? Es que tengo un amigo que creemos que tiene adicciones, claro, el tío está en los garitos, fumando de todo y tal, y metiéndose de todo, pues claro, o en sitios malos, de baja densidad, pues al final, claro, te lo traen, ¿no? Entonces, claro, esto exige un proceso de introspección, de conciencia y de conocimiento. El conocimiento protege. Sin embargo, estos son casos muy extremos cuando la gente me comenta, y lo interesante es la conclusión final. Los entes existen, son tan antiguos como la vida misma, son residuos que se nos pegan en nuestras funciones vitales. ¿Por qué? Porque nosotros también estamos amplificando una disfunción que tenemos leve o potencial. Las sustancias, las drogas, modernos venenos o sustancias químicas que se venden, se dice para curar, también favorece la caída de defensa, emociones intensas negativas, bloqueos energéticos y traumas del pasado hacen que seamos permeables a este tipo de energías densas. Lamentablemente es así, pero el conocimiento nos protege. No tenemos que tener miedo, no podemos dejar de disfrutar de la vida por temor a los entes, pero hay veces que, si has disfrutado mucho, me ha pasado a mí recientemente esta semana, quizás estuve en un sitio que no tenía mucha ventilación, era totalmente ciego y opaco, he descansado poco y tal, me han pasado cosas y he tenido una sensación mala. A veces la siento en el pecho, a veces aquí, y yo noto que tengo algo. ¿Por qué? Porque la ansiedad no me corresponde, porque tengo unas ganas de quedarme más rato despierto de la cuenta, o la pulsión del azúcar, ¿no? Que se acaba generando más de la cuenta. Bueno, intenta mantener la vida de disciplina, resistir esa pulsión, y cuando te vuelvas fuerte, el decreto este no falla. Cualquiera que sea el tipo de entidad que tengo, ordeno inmediatamente que se vaya fuera. Si hay un tipo de problema más gordo, debéis de buscar algún tipo de especialista que os dé garantías y que no sea un tío que se ha visto 4 o 5 vídeos de YouTube y se ha puesto a hacer hipnosis. Y muy importante, la gente que se ha puesto a hacer hipnosis por su cuenta, evidentemente cuando trata de sacar información, hay bichos que son meros entes o fragmentos astrales que podrán engañar diciéndole que son de Ganímedes, de Raqueticulín, extraterrestres, tu tía, mienten como bellacos, ¿vale? Entonces, más que una hipnosis, lo que hay que hacer es una percepción suprasensible de que esa persona tiene algo
Esto tienes que tener unas condiciones y el sanador real necesita unas condiciones espirituales y un conocimiento espiritual y de psicología profundo. Esto no lo puede hacer cualquier tío que venga ahora. No os pongáis en manos de cualquiera, ¿vale? Hace falta un especialista con una visión espiritual de profundidad. Que lo primero, ve que lo tienes y en segundo lugar, deja que tú te des cuenta de que tú lo tienes y que tú te des cuenta de cómo ha influido en tu vida en las últimas semanas o meses. Quizás lleva enquistado años. Se necesita un poder y una voluntad de colaboración. Finalmente, de conjunto, se puede abrir un canal, ¿vale? A través del chakra corona, donde es lanzado hacia la luz, ¿de acuerdo? También, finalmente, después de una extracción de un ente, que os quitéis algo que notáis que lo habéis quitado, mantened una vida sana. Hay ahora muchos productos de dieta desintoxicante y también está el tema de las cataplasmas. Si os buscáis las cataplasmas, lo que eran de la abuela, sería una especie de pasta de hierba, hay diferentes tipos de hierba. El NEM es una cosa muy fuerte que va muy bien y os lo ponéis por el cuerpo. O también hay una cosa que es el bolo vaginal, que las mujeres pueden utilizar. Mezclar cierto tipo de hierbas que espantan las malas energías, con aceite de coco, por ejemplo, hacer unas pastitas y meterla en una zona que sea compatible con la cavidad vaginal, ¿vale? Y tenerla ahí por algunos espacios de minutos, 15 minutos, media hora, y retirarla durante varios días, y eso te purifica el cuerpo por dentro. A los hombres no les digo que se metan nada por ningún agujero, ¿vale? Pero estando en el campo, estando sano, el aceite de orégano a mí me va bastante bien, el NEM, sustancias purificantes, todo lo que sea oxigenarte y respirar con intensidad y dormir adecuadamente. Eso hace que las malas energías, si las tienes por lo que sea, porque aunque sea el hijo del Buda, las puedes coger, ¿vale? Porque todos tenemos debilidades, este mundo es estresante, pasan imprevistos, puedes detectarlo y decir esto no es mío, ¿vale? Y este decreto no falla. Sea cual sea el tipo de entidad o implante adjunto, ordeno inmediatamente que se me despeguen de mi cuerpo energético. Mi aura y mi energía queda absolutamente diáfana o queda absolutamente limpia de cualquier residuo o energía disarmónica. Fuera, 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 fuera. Esto no excluye que el ente, si está por la casa o por el bloque y tal, en uno de estos despistes lo vuelve a intentar otro día, ¿vale? Por tanto, esto nunca termina, ¿eh? Por eso las personas que quieren que se le quite un bicho, quítame un bicho, y luego al día siguiente se van otra vez al discotecón oscuro o a la casa de cita, pues entonces estamos en las mismas, no ha avanzado nada, ¿de acuerdo? Por eso no se puede tampoco ayudar a todo el mundo, así de buena primera. Quítame un bicho, quítame un bicho. Yo no os puedo quitar bichos, pero sí os puedo dar el conocimiento para aprender a detectarlo y que os lo saquéis. El conocimiento protege. Bueno, y entes significa que existe, entes que existe, y este programa sobre los entes energéticos ya existe en el canal Un Salto Cuántico. Espero que os gustara, espero que haya sido de mucha utilidad. Comentad constructivamente, no olvidéis suscribiros. Gracias a los miembros que crean y hacen posible el canal. Más y mejor en futuros programas de Un Salto Cuántico. Gracias, gracias de corazón, os quiero. Hasta la próxima.